Buenas noches. ¿Cómo le va, Meche? Bienvenida al programa. A ver, vivimos momentos entre inciertos y crispados, ¿no? Y el presidente Castillo, en su mensaje de ayer, creo que es mi impresión y la de muchos, no ha ofrecido una ruta, una salida, un horizonte. Ni siquiera ha puesto énfasis y menciones muy espaciadas y breves sobre su propio plan. Y recordábamos justo ayer también que el 28 de julio pasado hizo una serie de anuncios que nunca los pudo cumplir. ¿Cuál es la salida entonces ante una situación así? Bueno, antes quiero pedirte un favor. Quiero rendir un homenaje aquí a Carlos Amati León, profesor universitario de la Pacífico, sí, gran maestro y un excelente funcionario público. Ejemplo para muchos profesionales que entramos a la función pública, porque él marcó un derrotero de excelentes profesionales que llegaron a la función pública, pero con integridad. En el gobierno de transición de Paniagua. Y estuvo también en el gobierno inicialmente con Fujimori, valgan verdades. Y fue ministro de Agricultura, sí, una bellísima persona. Y quiero rendir homenaje porque creo que es bien importante resaltar ese tipo de personas en la función pública. Y quiero agradecerle a Dios que lo reciba y lo acoja, porque realmente fue un excelente maestro para muchas generaciones en la universidad. Suscribo ese mensaje. Bueno, a lo que me dices ahora, él no tiene ningún plan, nunca lo tuvo. Efectivamente entró con el plan hoilidiario de Cerrón y trató de contentar un poco a esas voces con las que vino, ¿no? Pero ya viste, ayer inclusive Cerrón salió muy enojado, mandó un Twitter criticando el discurso porque lo consideraba un discurso de la CONFIEP. La CONFIEP, por supuesto, tampoco cree que es un discurso para ellos, porque es muy poco realista. Y lo único que hace hacer es grandes ofrecimientos de dineros que no vamos a tener. Porque lamentablemente la situación internacional nos lleva a que tenemos que ajustarnos. O sea, la crisis que está pasando el propio Estados Unidos, ahorita está subiendo la tasa de interés la Reserva Federal. O sea, va a haber un ajustón importante de la economía global. Con lo que los precios internacionales, los commodities, no van a seguir subiendo, están estancados por el momento, el cobre y otros, algunos están perdiendo valor, entonces, y no ha habido inversiones importantes, no hay generación de empleo. Entonces, aquellas cifras que son como mentirosillas, las que él dice, no es que las cifras estuvieran mal, sino que no reflejan lo que es hoy la realidad. O sea, la pobreza disminuyó como efecto del rebote, y regresó a 25% de la población, después de haber estado en 30%, pero antes estábamos en 20% y deberíamos llegar a 20% pronto, pero no lo podemos hacer si no tenemos rumbo. Y solamente creemos que regalando el dinero se puede lograr algo, ¿no? Entonces, no hay un rumbo para el desarrollo económico del país. Sus promesas son casi incumplibles, o sea, llevar, por ejemplo, el salario de base a los maestros a 4 UITs, es imposible. O sea, es muy difícil de llegar a eso porque significa, creo que el presupuesto de 5 ministerios, de los más chicos, es cierto, pero no, es inalcanzable aquellas propuestas que él plantea para lograr diferentes objetivos que básicamente son de gasto corriente y ninguna avance en inversión pública, claro, y que promueva la inversión privada, ¿no? Ahora, en lo político, el presidente Castillo tiene argumentos para, sobre todo al inicio de su discurso, ¿no? Cuando dice, iniciaba esta administración rodeado de negativos, presagios infundados, porque es cierto que la oposición, lo que siempre sostenemos aquí, es una oposición funcional a Castillo, es decir, yo tengo la impresión incluso que la oposición no se quiere ir. No. Entonces, no hay, es verdad, no hay un plan, ni siquiera desde el gobierno y tampoco de la oposición. Y lo que es peor, no toda, pero buena parte de la oposición, entremezclada con los niños y los extremos que se han juntado y se guiñan el ojo, están en un plan para quedarse. Y no solo eso, beneficiarse con intereses subalternos, enanos y hasta incluso ilegales. Entonces, sí, la gente dice en la calle, ¿tú? Es que la verdad no hay salida. Yo creo que
hay protestas en la calle de diferentes magnitudes. Hoy día en la mañana hemos visto una y con justa razón por haber golpeado inútilmente a las fuerzas que fueron declaradas como héroes de la nación en la época de Pedro Pablo Kuczynski, de Chavín de Huántar y del grupo del GEIN. Es más, yo hice la ley para que fuera considerado lo del GEIN, por ejemplo. Entonces, por eso sé el valor que tiene para esa población el que sean reconocidos por habernos liberado del terrorismo. Y que ¿no? Kuczynski invitó a la señora Fujimori, me parece, y no fue, ¿no? No recuerdo eso exactamente, pero se hizo esa ceremonia, en los dos casos fueron ceremonias separadas, pero valió la pena, la señora Moyano fue, en fin, tuvimos varios gestos en relación al tema de la lucha contra el terrorismo en su momento, ¿no? Entonces, creo yo que esta falta de consideración a valores que son nuestros, historia nuestra, que la queremos y la sociedad la respeta, mostró hoy día una marcha en contra de ello. Yo creo que la calle sale, pero evidentemente todavía no tiene la fuerza para eso. Acuérdate que los políticos en el Congreso juegan también en función a lo que pasa en la calle, ¿no? O sea que en el momento que sientan la presión en la calle de que esto ya no es viable, creo que van a comenzar a reaccionar. Incluso aquellos que se llaman los niños, ¿no? Porque no son muy leales, que digamos, ya nos damos cuenta que se cambian de bancada, que se mueven de un lado para el otro, un día son Acción Populista, otros días son de otra bancada, ya se convierten en no sé qué bancada, porque ya no sé los nombres ni la bancada. Son niños, todavía están muy lejos de una formación ideológica. Claro, porque no hay una formación política, no hay partidos políticos sólidos realmente. Es lamentable lo que hemos perdido, ¿no? En este trajinar reciente de nuestra historia política, donde hemos perdido parte de los partidos políticos más antiguos y tradicionales, y lo que tenemos son estos cascarones que cobijan, pues, hoy en día a personas que son con carácter, como bien lo has dicho, ¿no? Muchos de ellos muy mercantilistas, con intereses, pues, muy subalternos y que no están mirando el desarrollo del país como la prioridad, ¿no? Y lo peor es que, o lo más crítico en este espectro político, en esta búsqueda de un centro político, y cuando digo centro, puede ser centro, centroizquierda, centroderecha, como era antes. Antes se podía entender la centroizquierda y la centroderecha, sentarse a dialogar y conversar, esto no me parece, esto sí, pero había un rumbo y salía algo. El problema de ahora es que tenemos a los extremos, en una bronca que incluso me hace pensar que es para la tribuna entre el partido o los partidos de ultraderecha con los partidos de ultraizquierda, que coinciden hasta en las listas para el Congreso. Entonces, ¿cómo rescatar el centro? Sí, y dentro de lo que hay de los partidos de derecha tampoco es que todos sean partidos así extremistas. O sea, yo a veces converso con la gente de la derecha sobre todo, ¿no? Yo he tenido conversaciones en el Congreso con la izquierda y logramos ponernos de acuerdo en puntos concretos. Por eso te dije ultraderecha. Sí, hay algunos grupos que ya van en una posición extremista que yo difícilmente podría comulgar con sus ideas, pero igual creo que con todos vamos a tener que conversar eventualmente. O sea, el Acuerdo Nacional, que se hizo hace algunos años atrás, justo después del tiempo para recuperar nuestra democracia, surge justamente como un mecanismo de hacer un planeamiento y una mirada a largo plazo. Creo que tenemos que recuperar ese espacio otra vez. Ya no sé si son con qué partidos, porque esto está tan confuso, pero sí tener un espacio de diálogo, porque es necesario. Ahora, nadie tiene que despreciar al otro, ¿no? Porque tú eres caviar, ¿no? Porque tú eres Ese es el otro problema, humorista. Pues. No, acá todos... Ese es el problema, que las etiquetas ahora lo son todo. Es atroz, y yo me sentí una obsesión con los caviares que ya es para reírse. Pero ¿no? también con la derecha, o sea, tú eres derecha bruta y hechorada o eres aprofujimorista. O sea, a mí me la han dicho de todas formas, y otros me dicen, no, tú eres la recontra caviar, porque creo en las libertades individuales y los derechos humanos a 100%, ¿no? Pero, bueno, hay que olvidarnos de las etiquetas y todos sentarnos a conversar, porque si no tenemos ese espacio de mirar el país a largo plazo, el país se va al despeñadero. Entonces, ese es el riesgo de un retroceso donde las estadísticas lo dicen, los especialistas están hablando. Si seguimos así, es probable que el nivel de pobreza caiga por debajo del 20%. Eso, o sea, que volvamos a retroceder al 30% o subamos más allá del 30% de población, ¿no? O sea, de la población en pobreza, cuando ya eso lo habíamos logrado. Que eso significa más desnutrición crónica, más anemia infantil, más mortandad materno-infantil. O sea, ¿qué pretendemos si no damos servicios públicos? Si cambiamos ministros como si se cambiaran 59. pañuelos, ¿no?
Es 59 atroz. ministros. 59 ministros. En promedio, los gobiernos anteriores han tenido 20, 25 ministros al año, digamos, por año, ¿no? En el primer año, por lo menos. Entonces, en un total de años, desde Alan García a esta época, los ministros habrían tenido pues 60 ministros en promedio, 5 años, ¿no? 60 ministros en 5 años. Ahora es en uno. Ahora es en 59. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Son cifras, ¿no? O sea, a lo que vemos, no podemos estar cambiando ministros todos los días. Pero claro, también tenemos ministros que no están preparados para los puestos, que han ido a actuar de manera, con una voracidad, ir a robar, ¿no? Porque esa es su función. O poner a los amigos, porque son los amigos del barrio, los conocidos, que no tienen ninguna preparación para los cargos y están en todos los ministerios, ¿no? Con lo que no tenemos capacidad de hacer políticas públicas. De gobierno a gobierno, del gobierno de Toledo al gobierno de Alan García, al gobierno de Humala, al gobierno de Kuczynski, había continuidad de políticas públicas. Seguíamos el acuerdo nacional, manteníamos ciertas reglas de comportamiento, o sea, venía de Humala el tema de la OECD, sí, lo seguíamos, y esto venía desde el 90, de los 90 cuando empezamos cuando nos insertamos a la OECD, al Comité de Inversiones, y hicimos todo el trabajo permanentemente para poder ingresar a la OECD y tener mejoras en las políticas públicas, que era parte de la tarea. Pero hay, un ejemplo, creo yo, agendas mínimas que se deben encontrar y concertar en esta mesa que estás dibujando, pero también hay agendas que tienen que descartarse, ¿no? Por ejemplo, pienso en la oposición, en la derecha, que todavía majaderamente insisten en esto del fraude. Y parece el cuento de los cerditos y el lobo, ¿no? Ya vienen las pruebas, o como decían en Chespirito, ya viene el platillo volador. Es innecesario. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay que dar una agendas así. En la página, ¿no? ¿Qué hay que descartar? ¿Qué hay que, aparte del ejemplo que te he puesto? Yo creo que el ejemplo que has puesto es como decir, ok, vamos a seguir adelante y ahora veamos, pongámonos un acuerdo nacional, suponiendo vamos a llegar a un momento donde sale el señor del mapa, ¿no? Entonces tenemos que tomar una línea de donde partir, donde hay acuerdos mínimos, como bien has dicho. Entonces, el tema de género, posterguémoslo para cuando tengamos el debate electoral en su momento, ya cada uno presenta su agenda, si la gente quiere una mirada más conservadora, lo elegirán pues a los conservadores. Si la gente quiere una mirada más liberal en la mirada, pues tomarán la mirada más liberal. Pero posterguémoslo para las elecciones. Al momento de sentarnos al acuerdo, ese tema para después. Temas importantes. Para después en las elecciones. ¿Ah? Para después en las elecciones. Después en las elecciones, claro. O sea, no hay que descartarlo, es un tema. No lo quiero descartar, no es un tema. No es un tema ahora. Del debate, del acuerdo. De la agenda mínima, digamos. De la agenda Entonces, mínima. ¿la agenda mínima sería? Ya, el tema del acuerdo por una economía social del mercado que fomente la inversión privada y que permita que haya competencias en los mercados y que haya más inclusión. Pero no igual como antes de la pandemia, porque justamente con la pandemia saltan algunas desigualdades no estoy criticando el modelo per se, sino que creo que el modelo necesita ajustes. El modelo necesita que mejoremos la gestión pública. Entonces tenemos que evitar que sea una gestión... ¿Y la redistribución? Por eso, pues una mejor gestión pública te lleva a mejor distribución. No en vano se habían reducido indicadores sociales de buena manera. Teníamos un ministerio como el MIDIS que tiene que ser fuerte e importante para el desarrollo. Pero ¿sabes qué? Un ministerio como el MIDIS que cuando comienza la pandemia no ubicaba a todos los peruanos, no tenía idea de dónde estaba. Porque no había líneas de base, había errores. Mira, nosotros bases de datos. Nosotros teníamos, cuando entramos, y vuelvo a decirlo, estamos haciendo las líneas de base. Después llegaron otros a gobernar y ellos se olvidaron de los estudios de línea de base que se tienen que hacer, ¿no? Las técnicas existen, hay que usar la tecnología para llegar justamente a esas poblaciones que son más pobres. Tienes que estar atento al desarrollo de esas comunidades, obviamente. Tienes que tener un mecanismo, no puedes estar cambiando de presidente sin el ministro justamente, como nos pasó, y todo lo que sucedió, porque cambias la posibilidad de desarrollo de una política pública de largo alcance. O sea, la época de Alan García, los ministros durábamos 3 años y medio, yo duré 3 años y medio en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, toda una agenda sobre desarrollo comercial, sobre turismo,
con inclusión, como por ejemplo teníamos la agenda de turismo rural comunitario. O sea, toda esa agenda se desarrolló porque teníamos 3 años de función. Claro, pero por eso, cuando tú dices en el primer punto que estamos abordando, economía social de mercado. Con inclusión. Con inclusión. Eso es lo que estoy diciendo. Porque, por con ejemplo, una inclusión ¿no? completa, ¿no? El modelo, digo, la teoría del modelo, mostró su peor rostro, como que se quitó la careta cuando veíamos cosas como una clínica cobrando 100.000 soles. Tienes que ¿no? vigilar eso, pues tiene que haber mecanismos. Pero sanciones. Tiene que haber sanciones, por ¿no? supuesto, y por eso puedes fortalecer a la entidad que es la supervisora del sistema de y la salud pública, ¿no? Que era y una salud pública mejor administrada, ¿no? Porque también no está bien supervisada y no está bien administrada. Y había que hacer todos los temas de intercambio prestacionales y todas las cosas que hay que hacer en la reforma de salud pública, que es urgente. Hay mucho ya trabajo hecho y de estudios hechos. Con seguridad social para la población. No puedes hacer una promesa como la que ha hecho este señor de reformar las pensiones, el tema de pensiones, sin considerar a la ONP y al sistema privado dentro de tu espacio de diálogo, porque tienen que estar todos los actores, no lo tienen en cuenta. Entonces, tienes que incorporarlos, igual como temas laborales, un sistema laboral que te permita un grado de flexibilidad, pero con protección social adecuada para los trabajadores, ¿no? En esta figura del aparente o probable relevo constitucional, la discusión está en, primero, que el presidente renuncie, no lo va a hacer. No. Y esto no es, por favor, no es golpismo, ¿ya? Hay 5 investigaciones que enfrenta el presidente, entonces estamos advirtiendo, nos estamos empezando a dar cuenta que hay un presidente que está utilizando la institución de la presidencia para defenderse, para blindarse. Es exactamente lo mismo que pasó con Chávarri en la noche de Año Nuevo. La gente salió a las calles porque Chávarri estaba usando la institución del Ministerio Público para defenderse a él y a la señora Fujimori, claro, con las pruebas que lacraron. No le tengo la menor ¿no? simpatía porque me acusó falsamente, ¿no? O sea que... Lo recuerdo. Sí. Pero entiendes el Sí, paralelo, y está ¿no? usando Histórico. el Estado para robar, o sea, punto. Ese es el peor de los escenarios. Está robando a los ciudadanos, que los ciudadanos estaban enojados porque había visto que había muchas investigaciones a actores políticos y a presidentes por temas de corrupción. Alguien es lo desde mismo. el frente castillista o paralelos o asociados te dirán todos los gobiernos han robado. No, pues eso no es excusa. Y menos si hablas tú de que eres el adalid, el diferente, el del cambio y el adalid de la anticorrupción. No más pobres en un país rico. No más pobres, un país más rico. Claro, su familia se está haciendo rica, ¿no? O sea, estos cambios, envío de dinero del hermano, los hermanos de la esposa a tal señor Espino, ¿de dónde? ¿Cómo es posible eso? Yo no veo esos dineros así tan fácilmente, ¿no? Entonces, convengamos que se ha robado en muchos gobiernos. El tema es que en el avance no de manera mismo... sistemática, como parece. ¿Eh? ¿Ah? No de manera tan sistemática. Ha habido ladrones, no hay duda, ¿no? Sí, claro. Si no, pregúntale a Alfonso Quirós. Su Sí, libro de la historia de la corrupción por eso, te lo pinta pero no clarísimo. todos han sido, los funcionarios públicos actuaban de manera sistemática. Hay funcionarios para quitarse el sombrero, hoy día, sobre todo los funcionarios de carrera. Así es. Y hoy yo no era de carrera, sin embargo, no he robado. Ni siquiera lo he sugerido. Los funcionarios, la mayor parte de los funcionarios que estaban ahí trabajando, los que no quieren robar, los están haciendo renunciar o los están hostigando. Para poner gente suya. De Cerrón o del bloque magisterial. O de UPP, porque también ahí lo vemos en el Ministerio de Comercio Exterior y Esos Turismo. son los socios, pues. Pero todos sus socios, pues. Claro. O sea, la izquierda que era tan pura y inmaculada, que resulta que hoy están actuando con el mayor grado de corrupción posible. Es una pena, ¿no? Porque no hay, digamos, esto de los partidos, los vientres de alquiler, o sea, no hay esperanza ni en la izquierda ni en la derecha. Y yo conozco gente izquierda bien derecha, en el sentido de portarse bien, ¿no? Como también conozco gente de la derecha que también es derecha en su accionar. Por eso creo que tenemos que sentarnos a conversar para darle un horizonte a este país, porque sin horizonte no hay oportunidad. Entonces, decía que en esto del relevo, que es un escenario, hoy en el Clásico Independencia, que es parte del protocolo de Fiestas Patrias, videos y fotografías sugieren una aparente
componenda, digamos, ¿no? Ahí tenemos estas imágenes, o las ponemos acá o las ponemos acá. Usted diga, señor director. Claro. A ver, con ambiental, por favor. Claro, la gente comenzó a decir que se vayan, o que se vayan, no sé. Que se vaya Dina. O que se vaya Dina, o probablemente también que se vaya Cabero y se vayan los demás. No sabemos, pero claro, la señora Dina Boluarte es la vicepresidenta de la República. No, dijeron todos los nombres, ¿no? Sí, pues, y esto fue lo que pasó hoy. Pero hay una fotografía, no sé si la tienes, Víctor, pero hay una fotografía en la que se les observa en uno de los ambientes de la tribuna, ¿no? Palco, diría yo más bien, ahí. Ahí está la señora Boluarte, está Alejandro Aguinaga, Cabero, y ahí. Y este es, bueno, el clásico Independencia, que es un protocolo, ¿no? Está Lady Camones incluso también, varios otros congresistas, la mayoría del frente opositor, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que... Está Mari Carmen Alba también, ¿no? Sí. Sí. Aguinaga. Lo que sugieren, ¿no?, las malas lenguas, si quieres decirlo de algún modo, es que ya se está gestando la probable componenda, ¿no?, para el relevo constitucional. ¿Ves a Dina Boluarte como una opción para manejar, liderar una transición? La veo difícil, ¿no? Porque ella ya tiene también un problema serio, tiene una acusación constitucional, porque definitivamente acá también se ha hecho esa denuncia, el tema de las firmas, no fueron firmas solamente de un documento, sino fueron varias acciones de intervención en temas privados, porque finalmente Club un club Apurímac. es privado. Eso, el Club Apurímac, que es una entidad privada, ¿no? Y estaban viendo el negocio. Ella dentro dice del que club. no... Estaban viendo el negocio, que digamos, funcione el negocio del club, que era de no habían comidas fondos y de por fiestas, medio, ¿no? ¿no? No habían fondos de por medio. No, pero sí habían fondos, porque estaba viendo los negocios del club. Me corrijo. Lo que ella sostiene es que, y su defensa, que esta prohibición, el espíritu de la ley, sugiere que, vamos, ella es ministra del MIDIS, ¿no? Entonces, los temas relacionados a desarrollo e inclusión social, sí hay un conflicto de intereses, pero si son otros temas, no. Por favor. La ley es taxativa, tal cual, ¿no? Entonces yo no podía gestar intereses de nadie cuando he sido ministra. Aunque, y es más, puedo decirlo medio en broma, pero algún enamorado que tuve le dije, mira, a mí no me pidas nada mientras yo sea ministra. Ni se te ocurra, porque vas y te sales por esta puerta. ¿Ok? Eso de gestar intereses está totalmente prohibido. Así que no me cuente cuentos la señora con eso de que no está relacionado. Oye, no está relacionado, ella puede contratar al club para hacer actividades folclóricas. Lo he hecho yo cuando era Mincetur, por ejemplo. Y perdón la curiosidad, ¿cómo lo tomó tu enamorado? Bueno, lo tomó y se rió, pues obviamente. Ah, pero digamos, te hizo caso. Me hizo totalmente caso, muy sabía bien. que Entonces, conmigo jamás. Es un buen chico. Sí, O era, pero no ya sé. era. Era. Ya Fue. fue. Entonces, ¿crees que Dina no es una garantía de relevo? No, pues, o sea, es capaz de hacer eso y contarse el cuento para excusarse. Por favor, ese cinismo. Estaba gestando intereses. Pidió al alcalde Muñoz que le dieran la autorización. O sea, y llamaba a ella personalmente. O sea, no es que fuera algo casual. Entonces, si no sabe distinguir el bien y el mal, ya tenemos un problema, ¿no? Hasta un poco torpe, ¿no? Digamos. Torpe, totalmente, O sea, ¿no? por una cosa así, vicepresidiendo el país, digamos. Siendo vicepresidenta y siendo ministra. Dejas pues el Club Apurímac, ya que tanta cosa. Qué Pero el tanta tema es, cosa. si no es Dina, ¿quién? Bueno, ahí va a tener que elegirse en el Congreso, pues si es que no es ella, ¿no? Porque aparentemente entiendo yo que el tema va, ¿no? Porque legalmente sí está bien claro de que ella ha cometido una El infracción. problema es que ¿no? surja otra crisis a lo Merino. Sí, ahora, lo que va a tener que pasar es que pueda ser alguien, supuestamente la presidenta del Congreso. Ellos han firmado un documento en la presidencia del Congreso, bueno, esta nueva mesa, diciendo de que ellos renunciarían para que de consenso se logre algo así como compañado. A lo Paniagua, ¿no? claro. Entonces puedan buscar a otra persona que cumpla el rol de la presidencia, que no sean los de esta mesa directiva, y esa mesa directiva se quede los meses que sean, que serán 6, 7, 8 meses, ya un año hasta que haya el cambio de gobierno, hasta, digamos, el mes de julio del próximo año, para que haya el proceso electoral, ¿no?
y se convoque elecciones y bueno, en el entretanto ese Congreso apruebe normas que ayuden a caminar en la reforma que es necesaria, ¿no? Porque hay que hacer algunos cambios en la reforma política, que es algo de lo que tenemos que también ponernos de acuerdo. Tenemos que fortalecer partidos políticos, tenemos que asegurarnos algunos temas como la bicameralidad, la reelección, en fin, algunas cosas que puedan ayudar a mejorar el sistema político de este país, ¿no? Mercedes Arauz ha sido vicepresidenta y ministra de Estado y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Muchas Meche, ha gracias sido a un ti. gusto.